Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Morning Meeting apertura del mercado europeo. Hoy es lunes 6 de abril. Como siempre, confirmarme antes de nada que se escucha correctamente y que ahora mismo en las pantallas tenéis el disclaimer, por ejemplo, de los CFDs, ¿vale? De fondo negro. Y bueno, pues directamente nos podemos ir a la plataforma. Perfecto, gracias por confirmar. Básicamente lo que tenemos hoy es un inicio de sesión con el sentimiento del mercado con apetito por el riesgo, después de haber visto cómo la reunión de los principales productores de petróleo que se suponía que iba a ser hoy se ha pospuesto como mínimo el próximo jueves 9 de abril. El petróleo en sus dos vertientes, tanto el Texas como el Brent, iniciaron la semana con una brecha bajista de más del 8%. Pero como el sentimiento positivo se ha apoderado del mercado y mientras hemos visto el inicio en Asia con subidas por encima del 3, incluso veremos en Europa el 4%, como lo tenemos de hecho en la parte izquierda, ¿vale? Y, bueno, pues el petróleo poco a poco ha ido recuperando más de la mitad de ese gap. De hecho, en algunos momentos casi ha cerrado el hueco durante la madrugada y ahora veremos la cotización. Básicamente, en el mapa de calor lo que tenemos es, obviamente, una venta masiva en el franco suizo y en el yen japonés. Básicamente, estas dos divisas están indicando un sentimiento muy positivo hacia el mercado. Mientras que por otro lado las fuertes subidas, fruto de la subida en el precio del petróleo, están en el dólar canadiense, en la corona noruega y en el dólar neozelandés. Incluso hay subidas en el precio del oro que están haciendo al dólar australiano subir con fuerza. Incluso el rand sudafricano, que suele marcar la tendencia de metales como el platino y el paladio también está revalorizándose incluso por encima del dólar. Ahora mismo el dólar y el euro son, junto con las divisas refugio, las que más están cayendo, ¿vale? Entonces, base, ¿qué es lo que tenemos? Pues en la parte izquierda una caída del 8% importante del VIX, cotiza en torno a los 41 puntos porcentuales. Los futuros americanos descuentan una subida de más del 4% en la apertura estadounidense. En Asia hemos visto un sentimiento muy similar, donde el Nikkei en este caso y el Kospi coreano, el contado subió más de un 3%, incluso el australiano subiendo más de un 4%. Y ahora mismo, pues los futuros están, el Nikkei está en su pausa, habiendo cerrado por encima del 5%, el Kospi coreano por encima del 4% y el dólar, el índice australiano y los índices asiáticos continentales, el Hong Kong Composite y Shanghai Composite por encima del 2,5%, incluso del 3%. Ya en Europa, perdón, subida generalizada, el DAX alemán marca la referencia junto con el MIB italiano y el Eurostoxx, que suben más de un 4%, mientras que el IBEX 35, como suele ser habitual en estos casos donde hay un sentimiento positivo, se suele quedar rezagado. Aún así, el índice sube más de un 3% y tiene ahora mismo a tiro los 6.800 puntos como resistencia para la jornada de hoy. Ya si nos vamos al aspecto técnico, ahí podemos ver al Texas, ese hueco bajista con el que ha abierto el mercado y durante toda la madrugada lo que ha hecho es ir acortando distancias con el cierre del viernes. De hecho, en algunos puntos, bueno, podríamos decir que ha cerrado el hueco por completo justo a las 8 de la mañana y ahora debería cotizar pues en línea con el sentimiento de la jornada de hoy. Y en el caso del Brent, pues muy similar el movimiento. De hecho, en este caso al Brent le queda muy poquito porque no ha llegado a cerrar el hueco, le quedaría un pequeño impasse y deberíamos ir viendo poco a poco pues cómo esos estados de ánimo positivos se van acumulando en la cotización del oro negro, tanto en el Brent en este caso como el del Texas visto anteriormente. Ya en el oro, pues incluso con una jornada positiva, estamos viendo cómo el oro se está revalorizando en la jornada de hoy, siguiendo con la estela del pasado viernes, jueves y miércoles de la semana pasada, después de haber tocado ese suelo en torno a los 1.575, ya cotiza por encima de los 1.625, vuelve a los niveles de acumulación vistos a principios de la semana pasada y finales de la anterior. Aún así, también vemos una caída del volumen importante de negociación en el caso del oro, que podría indicar pues un desgaste de este movimiento alcista para volver a continuar en su bueno pues estructura general de canal alcista, y como está cotizando en la parte alta, pues ver recortes y bueno pues favorecer la evolución de la renta variable.
En el caso de la plata, similar, el movimiento en este caso consolida de nuevo niveles laterales en torno a los 14 dólares y medio como máximo y los 13 dólares 75 centavos como mínimo. Y bueno, pues ya yéndonos a la renta fija, deberíamos ver, lógicamente, recortes en la cotización de los bonos, ¿vale? De renta fija, donde en el bono a 10 años americano, en cuanto nos cargue lo podremos ver, disculpad. Ahí lo vemos. En principio la figura de hombro cabeza hombro invertido no se va a llegar bueno, pues a completar la figura de continuación, que debería ser una proyección alcista. Sigue moviéndose en ese rango lateral en línea con la línea clavicular de la figura técnica. En el caso del boom, el movimiento es, bueno, pues más obvio en cuanto a los niveles de soporte y resistencia sin haber creado una figura como tal, pero en principio la resistencia en los 173.50 aproximadamente, niveles de resistencia, niveles de soporte 169, cotizando mitad de rango desde la parte alta. Por lo tanto, deberíamos esperar que continuaran las caídas siempre y cuando el mercado favorezca a que eso suceda. En el caso del VIX, bueno, pues se sigue confirmando esa figura triangular de resistencia de máximos decrecientes, ruptura en este caso del nivel de soporte de los 43 puntos porcentuales. Esperemos, eso sí, que esta figura siga manteniendo una tendencia bajista de máximos decrecientes y que busquemos nuevas referencias de soporte, que en principio deberíamos alcanzar niveles de 30, ¿no? Como siguiente objetivo bajista a observar, o siguiente objetivo de soporte en caso de la cotización alcista. Y bueno, pues ya en este caso una bajada de la volatilidad es proclive a que haya subidas en los índices de renta variable. Si nos vamos directamente a los índices, deberíamos poder observar esa tendencia, ¿vale? Vamos a ver si nos carga. Ahí está. En el caso del DAX alemán, vemos como la figura de la vela de hoy es tremendamente alcista. De hecho, ha abierto con un gap respecto al cierre del pasado viernes. En cualquier caso, se está negociando en un rango lateral de consolidación entre el 50% y el 38,2% del último movimiento bajista desde el último máximo bueno, pues del primer rebote del gato muerto que vimos a principios de marzo, cuando todo esto del coronavirus empezó a pegar con fuerza, incluso antes bueno, pues después de la primera semana, donde hubo un rebote que en principio parecía que esto iba a terminar, pues supusieron nuevos datos malos que hicieron caer al DAX alemán a niveles de 8.000 puntos, que son los niveles máximos de soporte clave vistos y marcados por el año 2000 y el año 2007, la crisis de las .com y la crisis subprime. Y bueno, pues a nivel técnico ya el DAX en el gráfico diario, si nos vamos a su cotización actual, pues vemos esos niveles de consolidación justo antes de la apertura y el hueco alcista desde el cierre del pasado viernes. Me comentáis qué se espera en la reunión que tendrá la Eurozona el día 9 de abril para los coronabonos. Bueno, pues ahora haré un pequeño comentario. Puede que las medidas que se esperen entre Trump y la Fed este miércoles en las actas puedan influir si al alza o a la baja, al igual que la reunión del petróleo que se espera que se haga en la renta variable. Y por último, los niveles de hoy en el DAX. Bueno, para ser una apertura no está mal, y los niveles diarios, está claro que el gráfico diario nos está marcando ya incluso quizás los máximos de hoy, es decir, que el DAX ya se ha revalorizado más de un 4%. Es una vela de tamaño acorde a la estandarización que tenemos ahora mismo después de las últimas 2 semanas, y junto con una caída del volumen que tenemos en la parte inferior, pues lógicamente hay un desgaste en el movimiento alcista bastante importante. ¿Vale? Ahora seguiremos con las cuestiones porque está dentro de los comentarios, ¿de acuerdo? No nos precipitemos. Y en el caso de los índices americanos, antes de ver el IBEX 35, pues el movimiento técnico es similar. Niveles de soporte clave en el caso de los 2.000
150 puntos. La figura de Fibonacci después de los máximos alcanzados hasta el mínimo exactamente igual, niveles de consolidación entre los 50 y los 38,2 puntos porcentuales, caída acorde lógicamente del volumen que indica desgaste de este movimiento alcista y bueno, pues en principio podríamos ver una resistencia en torno a los 2.600 puntos en el caso del SP y niveles de soporte en torno a los 2.500. Es el rango lateral que viene dibujando estos dos niveles de Fibonacci. En el caso del Nasdaq, exactamente igual. En este caso, el Nasdaq es un poquito más volátil que el SP, sobrepasa hoy ya el nivel del 50% de Fibonacci y cotiza por encima de esos 7.730 puntos que indica en este caso Fibonacci. Y bueno, pues el rango podríamos verlo entre el 50 y el 61,8 en el caso del Nasdaq. Y en el caso del Dow Jones, pues el rango exactamente igual, entre el 38,2 y el 50% de Fibonacci, niveles de consolidación y figura técnica de retrocesión del 50% de Fibonacci, también visible en la estructura del Dow Jones. En cualquier caso, todavía se queda muy lejos de los niveles de 100% que hemos visto por la figura técnica y bueno, pues resistencia en torno a ese 50%, los 22.000 puntos, soporte en los 21.000 en torno a ese 38,2% de Fibonacci. Y el IBEX 35, aunque está abriendo con un gap alcista, igual que el resto de los índices, en este caso el máximo ha sido justo la apertura aproximadamente de hoy. Lo que está haciendo el IBEX 35 es recortar el hueco, por lo tanto la tendencia es totalmente inversa la que tiene el IBEX 35 con el resto de selectivos y lógicamente pues esto podría repercutir en malos datos continuistas a lo largo de la sesión. Aún así, el IBEX 35 tiene una resistencia muy fuerte en este 50% de FIBO en 7.200 puntos. De hecho, es un hueco que todavía tiene que tratar de cubrir, así como una resistencia mucho más fuerte, mucho más arriba en el 78,6 del movimiento, en torno a los 8.100, 8.200 puntos del índice. Pues lógicamente, ¿qué es lo que podemos esperar de las actas de la FED? Pues lógicamente publicará las esperadas actas el próximo miércoles, ¿vale? Todavía quedan 2 días y los inversores que esperan pues obtener detalles sobre las decisiones de efectuar algún recorte de emergencia adicional sobre los tipos de interés o si inyectarán nuevos niveles de liquidez para estimular la economía. En principio, la agenda de la Reserva Federal el viernes mostró que el presidente Jerome Powell y Trump han mantenido conversaciones telefónicas desde el 7 de febrero y bueno, pues que lo que han discutido es exactamente algo que no está claro. En principio, Jerome Powell publicó posteriormente a la última reunión del 28 de febrero que tuvo con Trump, reconociendo la evolución de los riesgos que tiene el virus en la economía y prometiendo que el Banco Central o la Reserva Federal de Estados Unidos actuaría según corresponda para apoyar la economía. Por lo tanto, podríamos ver más recortes, más inyecciones de liquidez a través de quantitative easing ilimitado. Veremos a ver lo que pasa. En cualquier caso, recordemos que el pasado 3 de marzo hizo un recorte de emergencia situando los tipos a cero, ¿vale? Y por otro lado, bueno, pues el comentario de los coronabonos. Esta semana son las conversaciones que tendrán lugar para volver a, bueno, pues a paliar los estados de ánimo negativos sobre la economía europea, ¿no? En principio, parece que la solución que podría satisfacer a todas las partes podrían ser esos coronabonos, pero hasta el próximo 9 de abril, que coincide con la reunión de la OPEP, es decir, el próximo día 9, el miércoles, tenemos un tridente de datos o de reuniones que podrían influenciar mucho la economía, ¿vale? Y en principio lo que sigue pareciendo clave es que Alemania y Holanda siguen bueno, pues confrontados con el resto de la Unión a las propuestas de esos coronabonos, ¿no? Que solicitan principalmente los países de la cuenca mediterránea, que son Francia, Italia y España. ¿Qué pasa? Que esos coronabonos no se emiten a nivel particular cada uno de los países. Es una emisión por parte del Banco Central Europeo que afectaría o incrementaría los niveles de endeudamiento de todos los países de Europa, no solo de Francia, Italia y España. Por eso Alemania, que está haciendo una contención particular del tema del coronavirus, y Holanda también, pues que realmente para ellos no es necesario. Eh, ¿Qué pasa? Que esos bonos, ¿qué es lo que harían? Pues asegurar a los países más pobres, que somos Italia, Francia y España, ahora mismo,
y también a los inversores, que por a nivel agregado los inversores más pobres somos nosotros, los italianos y los franceses, estaríamos respaldados por los miembros más prósperos, es decir, que sean Alemania, sea Holanda y sean otros países fuertes de la Unión Europea los que apoyen ese endeudamiento general, pero que pesaría más sobre los países pobres, ¿no? Manteniendo el coste de endeudamiento bajo control. Pero claro, esto luego ya sabemos que una vez que tienes una herramienta de gestión monetaria, incluso de gestión fiscal, en el caso de los gobiernos, para poder hacer bueno, pues, lo que puedas dentro de esas posibilidades, pues acabas endeudando el país a muy largo plazo y son herencias recibidas que luego a las próximas generaciones les cuestan mucho recuperar. Las opciones más probables incluyen esas líneas de crédito de fondos de rescate de la zona euro, más préstamos incluso por parte del BCE a los inversores e incluso el uso de presupuestos conjuntos a largo plazo de manera directa o indirecta para dar garantías sobre este endeudamiento que estaría apalancado. O sea, una absoluta locura el tema de los coronabonos. Necesitaríamos en cualquier caso que Alemania y Holanda dieran su visto bueno, pero eso no parece algo fácil de alcanzar. Es probable, ¿no?, que Alemania no indique de nuevo la aprobación de esos bonos, pero por el momento lo que sí permanece clave es que el BCE hará lo que sea necesario, whatever it takes, según dicen bueno, como se dice literalmente en inglés, para mantener la economía europea. Bien, eh, creo haber respondido a las preguntas. Como siempre, en este caso, prestar atención a las noticias que vayamos publicando en la pestaña Noticias con la última hora. Por supuesto, los vídeos que tendréis disponibles todos vosotros dentro de la plataforma, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como siempre, apoyaros en el departamento de análisis, mandarnos emails a vuestros analistas de contacto y, por supuesto, llamarnos por teléfono si lo necesitáis para echaros una mano con lo que sea dentro del ámbito de los mercados financieros. Por mi parte, nada más. Agradeceros la asistencia, desearos muchísima suerte en vuestras inversiones. Nos vemos esta tarde en el seminario temático de las 5 de la tarde y, bueno, pues a los que no, nos veremos mañana. Un saludo, buenos días, hasta mañana.